Vamos a divertirnos. Las notas de la Eurocopa. Comenzamos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Antes de que veas el vídeo, necesito que me hagas un favor. Dale like al vídeo, suscríbete para que la comunidad pueda seguir creciendo y por último, déjame tu opinión. Bueno, la Eurocopa ya terminó para España, es un tiempo en el que podemos juguetear un poco y poder evaluar, poner nota a los diferentes jugadores, a la selección y al seleccionador, a Luis Enrique. Porque echando la vista atrás podemos ya evaluar cómo ha sido el torneo para la selección. Hay que recordar que cuando llegábamos a esta fecha, muy pocos pueden imaginar que España pudiera llegar hasta semifinales, que pudiéramos ver el nivel futbolístico que hemos visto, que para mí España era la selección que mejor ha jugado en todo el torneo y realmente el que nos pudiera enganchar, porque al llegar había muchísima desafección, yo la palpaba en el ambiente. Primero porque la lista no gustaba a muchísima gente, prácticamente yo creo que todo el mundo hubiésemos hecho una lista diferente a esa. Por otra parte, luego llegó ese positivo de Busquets que trastocó todo un poco y que dejó en incertidumbre que pueda suceder. Ahí llegó el tema de la vacunación, que ya dije en su momento que me parecía una vergüenza. Luego tampoco termina de encarrilar bien España porque los partidos pues no terminan de sacarse con solvencia o se empataban o no había un juego quizás fluido para mucha gente. Después que no saludaban en las llegadas a los partidos. Entonces todo eso te quitaba esa emoción, ¿no? Y luego las decisiones de Luis Enrique en los primeros partidos, que había gente que no se lo compraba para nada. Bueno, llegábamos en ese clima y creo que el clima que hay ahora es totalmente distinto. Creo que ahora es muy esperanzador de cara al futuro. En año y medio tenemos ahí el próximo Mundial de Qatar y hay mucha gente como yo que está muy ilusionado porque creo que estos chavales tendrán un año y medio más todos. Habrá algunos, pues por ejemplo Busquets que dice que no va a seguir, pero la gran mayoría se puede mantener. Puede haber otros como Ansu Fati, que yo estoy convencido que si llega a haber estado al nivel prelesión, hubiese sido un jugador diferencial, hubiese sido el Pedri 2.0, porque Pedri ha sido probablemente para muchos la sensación de la Eurocopa, pero es que Ansu Fati cuando se lesiona estaba mejor que Pedri, era el jugador que todos veíamos que marcaba diferencia en el Barça, muy por encima de Messi en los primeros partidos y que luego en la selección era lo que te aportaba algo diferente. Por lo que la verdad que yo tengo mucha ilusión de cara al futuro. Pero bueno, no quiero enrollarme mucho, quiero ponerle nota a los jugadores de la selección española, ¿vale? De la lista de 24, porque esa también fue otra de las cosas que le cuestionábamos a Luis Enrique, ¿por qué llevas 24 y no llevas 26? Bueno, pues por diferentes razones tiró por ahí. Solo han jugado, o bueno, o mejor dicho, solo no han jugado 3 jugadores. De Gea, Robert Sánchez y tampoco jugó Diego Llorente. Jugó un poquito a Daman, que voy a calificarle con un sin calificar, porque no tengo tampoco una vara para poder testarlo demasiado en el encuentro contra Eslovaquia. Estaba el partido ya partido y la verdad que, valga la redundancia, no hay un motivo, yo creo, para calificar a Adama Traoré en el torneo. Pero en el caso, por ejemplo, de los otros jugadores no voy a poder calificarlos porque no han participado, pero sí del resto, ¿vale? Entonces arrancamos con la portería. Unai Simón, yo le pongo un 8 y lo explico. Cuando llegamos aquí yo no confiaba absolutamente nada en él. La fase de clasificación para Qatar y los partidos de la Nations League a mí me parecía que me daba un miedo tremendo. Yo es que de hecho no le hubiese llevado ni a la Eurocopa y además en el Athletic Bilbao no ha tenido un buen año, pero aquí a raíz sobre todo de la cagada que hizo con el partido contra Croacia, creo que a raíz de ahí se vio un auténtico porterazo. Ese día luego nos salva, contra Suiza estuvo muy bien, especialmente en la tanda de penaltis, contra Italia también saca alguna buena jugada y luego para ese penalti. Yo creo que es un portero que se ha consagrado para ser el titular de la selección española, probablemente también porque alrededor no tenga nada superior a él, pero yo creo que la Eurocopa en ella en general ha estado bien. Un notable alto para mí es un 8, Unai Simón. Vamos con la defensa. César Azpilicueta, un jugador que empezó como suplente, que se sentó en el 11 y parece prácticamente ya insustituible en la Eurocopa. Yo lo voy a poner un 7, un notable bajo, porque bueno, creo que ha cumplido a muy buen nivel en la mayoría de partidos. De hecho, le pongo un 7 porque marcó ese gol contra Croacia que a la postre supuso bastante, porque supo tener y conocer su rol en el equipo, aunque evidentemente cuando tenía la bola en la selección, pues hombre, no tenía tampoco capacidad para poder percutir por la banda derecha y me recordaba por momentos a Arbeloa, aunque evidentemente a mí Azpilicueta me cae mucho mejor y le pongo un 7, que es una buena nota, pero evidentemente no se nota que tampoco destaque por encima del resto. El otro lateral derecho, Marcos Llorente, es muy cogido entre pinzas lo del lateral derecho. Yo le pongo un 6, pero le pongo un 6 porque, hombre, no es la posición suya, no se sentía cómodo
y no ha sido evidentemente el Marcos Llorente del Atlético de Madrid. El mejor partido fue contra Suiza cuando jugaba en una posición diferente, pero es eso, o sea, como no ha sido el Marcos Llorente habitual, no le voy a poner un suspenso porque creo que cumplió, pero eso, cumplió a nivel normalito porque evidentemente no jugó en su posición. Vamos con los centrales. Eric García, para mí es un centralón. O sea, ya lo dije en su momento, para mí tiene madera para ser el mejor central de España en un futuro. Es muy, pero que muy joven. Llegaba aquí sin continuidad y por eso quizás no ha rendido quizás al nivel más top que puede dar él. Yo le pongo un 7 como Azpilicueta porque creo que cuando ha jugado muy bien. Además, luego cuando se ha visto que no está en el campo, se ha visto su labor. Evidentemente, cuando bajó Pau Torres con Laporte, se ha visto que Eric García con Laporte casaba muchísimo mejor por muchísimas cosas. Y creo que el nivel de Eric, sobre todo en el partido de semifinales, fue muy pero muy bueno y por eso le pongo un 7. Pau Torres, para mí la gran decepción de la selección española junto a Gerard Moreno. Yo es un central en el que confiaba, la verdad que yo me esperaba bastante de él porque en la fase de clasificación o por así llamarlo, en la fase previa a esto, que no sé llamarlo Nations League, amistosos o lo que sea, yo le veía un central bastante más sobrio, en el Villarreal pues se le veía igual más cómodo, pero no terminó de estar nada bien y sus fallos costaron muy caro. El día de Croacia es el que mete en el partido de Croacia con 2 fallos en 2 goles clamorosos, luego se le ve muy blando del torneo, mentalmente no se le ve enchufado. Contra Suiza, a mí que me sorprendía que Luis Enrique lo pusiera, y es un central que yo le vi que no cumplió con las expectativas. Los primeros partidos tampoco estuvo nada bien y yo por eso lo voy a suspender, voy a poner un 3. Lo siento mucho, esperemos que en el futuro pueda mejorar, pero ahora mismo el nivel que ha dado en la Eurocopa no se merece el aprobar para mí. Siguiente, Aymeric Laporte. Para mí probablemente sea el mejor jugador de España junto con Pedri en el torneo. Creo que defensivamente ha sido un central que chapó, con balón ha aportado muchísimo. Quizás un fallo haya sido ese gol de Lewandowski en el que yo ya os dije en su momento, probablemente en la Liga Española o en la Champions, depende de la camiseta que llevase Laporte, hubiesen pitado falta en ataque, ¿eh? O sea, ya os digo, pero creo que en el resto ha estado muy sobrio. Cuando ha jugado por la izquierda se le ha visto que tiene un dominio espectacular y había mucho cachondeo porque no jugaba en el City, pero se ha demostrado que era el mejor central de España en la Eurocopa. Para mí el mejor central zurdo de la Eurocopa en general, ya no solo de la selección española, y creo que se ha ganado con creces esa confianza que depositó en el Luis Enrique. Y esperemos que para el Mundial de Qatar siga a este nivel y pueda tener más minutos, más continuidad, porque creo que es un central que a España le ha venido muy pero que muy bien. Un 9 Laporte. Y luego laterales izquierdos. Va a empezar por Jordi Alba, uno de los capitanes que, bueno, pues empezó dubitativo, normalito. Creo que mucho mejor defensivamente, ayudando en velocidad que no en ataque. No se ha visto el Jordi Alba del Barça, evidentemente, y ese Jordi Alba pues te lastra un poquito más a la hora de jugar, porque técnicamente no es un jugador superdotado para tirarte una pared, para meter un pase que digas qué tal, sino que es un jugador que con balón aprovecha mucho más llegar a espacios y ponerla. Entonces, bueno, pues defensivamente sí que te viene bien, pero ofensivamente te queda ese hándicap. Marcó ese gol importante ante Suiza y probablemente sea lo poquito que me va a quedar con Jordi Alba, que va a poner un 7, porque creo que aportó esas cositas, aunque evidentemente lejos de ese nivel del Barça, donde probablemente haya rozado el 9 en la temporada con los culés. Luego Gallá, pues muy poquito pudimos ver a Gallá porque fue ese partido contra Croacia en el que además se lesionó. A diferencia de Adama, pues ese día sí que pudimos ver algo más de competición porque era contra Croacia, era un partido que no estaba roto y voy a ponerle un 6 porque ese día pues lo que jugó estuvo muy bien, pero es que apenas aportó 70 minutos, creo que son lo que jugó en ese partido, por lo que no puedo tampoco evaluarle con mayor nivel de profundidad. Vamos con el centro del campo. El capitán Sergio Busquets, para mí de lo mejorcito de la selección, de lo mejorcito de la Eurocopa. Para mí le voy a poner un 8,5 porque aportó en España muchísima calma con balón, defensivamente aportó muchísimo y en el equipo su entrada se notó. Cuando estaba Rodri no es lo mismo que estuviera Busquets, te da mucha fluidez en el juego y además es un jugador que el fútbol lo tiene aquí dentro y que además se le ve en el momento en el que está bien rodeado, que es una de las premisas que quizás en el Barça no tiene bien, porque en el Barça muchas veces por la posición de Messi específicamente tienen que jugar con una especie de 4-4-2 con un pivote paralelo a él y él necesita tener gente por delante para poder distribuir ese pase y que sean ellos los que ya finalicen y no él el que tenga que finalizar con un último pase. Por lo que Busquets de España muy bien, un 8,5 y parece una lástima, pero no estará en Qatar, aunque a mí me gustaría un montón, la verdad. Siguiente, Rodri. No ha estado al nivel que le presuponíamos en un futuro, en un pasado mejor. Yo creo que podía haber aportado muchísimo más. No estuvo nada bien. En la tanda de Suiza, por ejemplo, que entra para tirar el penalti, de hecho le falla.
no sé, a mí Rodri no me ha convencido en esta Eurocopa y por eso voy a poner un 5 raspadito y cumplidor. Coque, el siguiente. Bueno, pues Coque empezó yo creo de menos a más. El desgaste físico es fundamental para la selección española. Técnicamente pues no tenía esa fluidez que igual necesitaba un centro del campo como el de España, pero sí que aportó cosas que son importantes a la hora de valorar el juego, en temas de presión, en temas también de poder llegar en segunda línea. Yo le pongo un 7 como Jordi Alba, pero ya te digo, es un jugador cumplidor que viene a esta selección, como Azpilicueta, como Eric García, ese nivel raso que ha tenido Coque en el torneo. Y el siguiente, la joya de la corona, la gran revelación para prácticamente todo el mundo, Pedri González, que creo que estuvo a un nivel espectacular en la Eurocopa. Empezó, pues eso, tímido. En el primer partido sí que el tramo final se hace el dueño en el centro del campo. El siguiente partido contra Polonia, bueno, sin más. Contra Eslovaquia vuelve a tener mucho control de balón en los minutos finales de partido. El día de, por ejemplo, de Croacia creo que da una exhibición, un auténtico clinic. El día de Suiza también vuelve a estar espectacular. Contra Italia se merendó al centro del campo de los italianos. Yo creo que estuvo a un nivel muy pero que muy bueno. Como a Laporte le puso un 9, a Pedri también le voy a poner un 9. Tiene un futuro brillante por delante. Y un gran acierto de Bartomeu el haberlo fichado para el Barça en aquel momento, porque es un jugador que dominará Europa en los próximos años sin ningún género de duda. Un poquito en esa posición también voy a valorar a Thiago, que ha sido una gran decepción para mí. O sea, yo lo de Thiago tampoco me esperaba mucho, porque yo creo que Thiago siempre ha estado muy inflado. Yo cuando se hablaba del futuro Xavi, el futuro Iniesta, la verdad que yo creo que el Barça lo que mejor hizo fue quitarse encima a ese jugador, porque además, por tema de lesiones, no acaba las temporadas. Futbolísticamente ralentiza mucho el juego. Tiene un criterio tampoco uniforme, tiene que ser el centrocampista que recibe ese primer pase y el que domine el juego, y no tiene esas características para poder dominar el juego. Yo sé que hay mucha gente que es fan de Thiago porque hace filigranas, porque estéticamente es un jugador atractivo para el juego, pero futbolísticamente a mí no me aporta nada. En la Eurocopa fue un auténtico desastre, partido tras partido en el que no estuvo al nivel que yo le pedía a un jugador de sus características. Así que le voy a poner un 3, como en el caso de Pau Torres, que estudie más y que en la próxima, si hay próxima, esperemos que esté a un nivel mejorcito. Y luego Fabián, que también fue otra gran decepción, porque lo poquito que jugó no estuvo nada fino. Empezó, pues eso, con un ritmo trotón, lentorro, sin calidad en el pase, sin calidad en la conducción. O sea, un Fabián muy extraño. No sé si en el Nápoles ha quemado las tracas que ha quemado en esta Eurocopa, pero la verdad que el nivel de Fabián no fue nada bueno. No lo voy a poner como a Thiago, porque no fue desastroso y horroroso como Pau Torres, pero le pongo un 4 y que mejore, porque es un jugador que cuando está bien se ha visto que en España aporta muchísimo. Vamos a la parte de arriba. Sarabia, la gran sorpresa probablemente de los jugadores de la parte de arriba, porque prácticamente nadie contaba con él, se coló en la lista y aportó muy buenos minutos y muy buenos goles. Por eso le va a meter un 7,5 yo creo, porque estuvo a un nivel bastante bueno en la Eurocopa y creo que además es un jugador que se ha ganado a futuro poder seguir ahí. Ferran Torres, creo que en la temporada del City ha marcado mucho lo que ha sido su Eurocopa, no ha estado fino, lo intentaba pero no le salía, errático, sin opciones. Luego cuando le puso el que en algún partido de 9 tampoco estuvo brillante, y la verdad la ponen un 6,5 porque yo me esperaba mucho más de él y esto pues es un nivel normalito, ramplón, que yo a un atacante de España le pido bastante más. Dani Olmo, que empezó de menos a más, los primeros partidos no estuvo nada fino tampoco, a raíz de ahí fue cobrando protagonismo. Creo que los últimos partidos, Croacia cuando entró estuvo muy pero que muy bien. Contra Suiza tenía bastante rendimiento y le salían cositas, y luego el día de Italia fue el mejor. O sea, fue espectacular el Dani Olmo de las semifinales, jugando de falso 9, recibiendo la espalda de los pivotes, pudiendo encarar a la defensa rival. Creo que es el que más lo intentaba, el que más le salía en esa parte de arriba, y por eso lo va a meter un 8,5, porque quizás le faltó ese golito, pero el fútbol que dio Dani Olmo, especialmente en la fase final, a raíz de la fase de grupos, creo que le merece un 8,5. Gerard Moreno. Bueno, hay mucha gente que era fan de Gerard Moreno. Yo la verdad que no sé, parecía que hablábamos de Maradona cuando escuchaba hablar de Gerard Moreno, que le han dado la oportunidad, que se ha ido de la Eurocopa sin poder marcar, solo marcó en tandas de penaltis, no ha marcado en partidos oficiales, ha tenido muchas ocasiones para poder hacerlo, especialmente el día de Suiza, que fue catastrófico. Y es un delantero que, bueno, pues que a futuro vamos a ver, porque este año tiene una buena racha goleadora con su club, pero no es un jugador que te pueda, no sé cómo decirlo, ser una garantía de cara al futuro, porque, oye, pues no ha estado en Español, Mallorca, Villarreal.
quiero decir, no es un jugador que está en equipos de primerísimo nivel y que digas que hay rendimiento en él, sino que es un jugador como el Guadiana, que aparezca o desaparezca, y en la Eurocopa la verdad que no le vimos nada y por eso no le puedo aprobar. Un 4 para Gerard Moreno. Mikel Oyarzábal, que no es un jugador que yo no hubiese llevado a la Eurocopa y que, bueno, pues tuvo sus ocasiones, ¿no? El día de Croacia sí que estuvo bien. Las tandas de penaltis, pues oye, el que tiró lo metió. Pero el día de Italia falló dos que no se pueden fallar. La que se le queda atrás y la que no llega a rematar de cabeza son ocasiones que en una fase final o en un partido como ese te marca el devenir del futuro. Yo creo que Oyarzábal estuvo a nivel, pues eso, normalito, simple. Le iba a poner un 5 porque la verdad que el nivel de Oyarzábal fue algo justito. Bueno, un 5 o 6 en esa terna podría moverse. 5 y medio, venga. Y luego, en la parte de arriba, Álvaro Morata, que para la gente es, como decía Manolo Preciado, la última mierda que cagó Pilatos, y para mí es un delantero que es muy pero que muy bueno. De hecho, creo que ha marcado más goles que Torres y Villa en las Eurocopas, porque ha marcado 6 goles él, 4 marcó Torres, 5 marcó Villa, lo cual se dice pronto para un jugador que probablemente en la siguiente Eurocopa también esté en edad para poder disputarla. Por lo que a mí Morata es un jugador que yo ya lo dije en su momento, me elegí defensor suyo, no entendía muchas de las críticas que había y muchas de las, no sé si decir, animadversión hacia su persona, porque quizás es un jugador que lo tiene complicado porque nunca pasa mucho tiempo en un club, es decir, no tiene aficionados propios, porque está un año en el Madrid, en el Atlético, luego el Chelsea, luego Juve, y no te quedas con ese pozo. Igual tienen otros jugadores que sí que tienen defensores en su propio club. Morata yo creo que ha rendido a un nivel bastante bueno en la Eurocopa. Creo que ha demostrado y ha callado con goles que es el mejor delantero de España, marcando en partidos clave, aunque es cierto que en momentos decisivos falló en alguna que otra ocasión, como por ejemplo los penaltis, que no está siendo nada positivo en ese aspecto, y falló los dos que tiró en esta ronda no los pudo meter, por lo que a Morata, poniéndole buena nota, le pongo un 7,5. Os decía que Adama no lo iba a calificar, pero sí voy a calificar a Luis Enrique, que ha sido probablemente el hombre que se ha consagrado en esta Eurocopa, porque esta lista es Made in Luis Enrique, porque este equipo es Made in Luis Enrique, y porque además futbolísticamente se le ha visto que no ha sido nada dogmático, que se ha adaptado bien a las cosas que ha visto. Pues veía que Marco Llorente lateral no estaba fino, pues ponía a Azpilicueta. Veía que Pau Torres las quemaba, ponía a Eric García. La gente le criticaba que pusiera a Morata y no pusiera a Gerard Moreno, y sigue apostando por Morata y el tiempo le dio la razón. No se cerró a nada, puso a Sarabia, incluyó un falso 9 en el día de Italia que a muchos nos dejó sorprendidos, y todo le salió prácticamente a pedir de boca. De hecho, hasta la suerte que tuvo en la tanda de penaltis, que yo para mí creo que mucho de ello es suerte, le vino de cara, por lo que Luis Enrique sale muy reforzado aquí. Le pongo un 9, porque me parece un pedazo de entrenador. Todo lo bueno que tiene el entrenador lo tiene de chulo, de soberbio, de prepotente, de mal encarado en ruedas de prensa, y probablemente eso sea su primer toque. Si mejora ese aspecto, el de ser una persona un poquito más amable, no sé, no tan vinagre, y además no tan mal educado en determinados momentos, creo que será un entrenador que podrá marcar una época en el fútbol. Y luego, por último, la selección. Si a Luis Enrique le pongo un 9, la media de la plantilla he visto lo que ha sido, pero llegar hasta semifinales para mí es un premio gordo. No pensaba que llegásemos quizás tan lejos. Podía intuir que, bueno, pues superásemos alguna ronda, que con el corazón lo mirase, pero con la cabeza era difícil pensarlo. Yo creo que a esta selección le voy a poner un 8,5. Y bueno, estas son mis notas. Espero que ahora podáis dejar aquí abajo vuestra opinión. Podéis jugar también a lo mismo que he hecho yo, poner la nota de cada jugador. Si no queréis profundizar en alguno de ellos y decirme, bueno, pues a este le pongo esto, a este otro esto, opino esto de este. En definitiva, que podéis también juguetear a esto, podéis dejarlo aquí abajo en comentarios o luego en mis redes sociales. Muchas gracias como siempre y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.